Bueno, un presupuesto y por mayoría con una oposición que ustedes habían esgrimido ya los días anteriores. Bueno, en realidad el presupuesto y lo que por ahí más le interesa a la gente es el tema de la fiscal impositiva, que es lo que regula los aumentos de las tasas para el año 2017. Vale aclarar que en este caso no ocurrió como suele ocurrir en años anteriores, donde el debate se da, o por lo menos la charla se da al principio, Sí. cuando antes de que el Ejecutivo eleve o nos diga qué es lo que piensa hacer para el año próximo. Este año eso no ocurrió, simplemente se elevó un proyecto como corresponde desde lo legal, pero no hubo el diálogo previo que hay entre el Ejecutivo y en nuestro caso la oposición, y tengo entendido que el Ejecutivo tampoco lo hizo con respecto a los centros de comercio o las actividades comerciales que pueda llegar a tener el municipio. Eso hizo que nos sorprendiéramos cuando empezamos a analizar y a puntualizar las diferentes tasas, y bueno, y nos empezamos a enterar también algunas explicaciones que daban los ediles del Frente para la Victoria, donde había tasas que eran realmente sorprendentes, ¿no es cierto? Son tasas que van en el 350, 180% en lo que es el alumbrado, barrido y limpieza, y si bien hubo muchas explicaciones, lo que hay que aclarar al vecino es que, bueno, terminó aprobado justamente por la mayoría. Yo creo que Poletti lo hizo de esta forma porque sabiendo y haciendo uso de su mayoría en el Consejo, la cosa salió como debería salir en cuanto a los números que tenemos en el Consejo. Ante este panorama, nosotros decidimos elevar un presupuesto, un proyecto alternativo. Entonces hubo un despacho por la minoría. ¿Y cuál fue nuestro concepto? No queremos rechazar una propuesta por rechazarla sin ningún tipo de propuesta. Hemos tenido reuniones en este caso con el Centro de Comercio de Villa Ramallo, y para ser coherente con lo que uno venía diciendo cuando era oficialismo, es lógico que las tasas tengan que aumentar. ¿Por qué? Porque hace muchos años que vivimos en un país que tiene una inflación. Entonces no se puede dejar de no aumentar porque se empieza a complicar para poder brindar los servicios. Ahora, nosotros entendimos que un porcentaje lógico era un 40%. Por eso, en el presupuesto anterior, hay que aclarar también que este es el segundo presupuesto de Poletti, no es el primero. Si bien habían tenido alguna recomposición importante de algunas tasas, nosotros creímos que un 40% era algo lógico, tiene algo que ver con lo que se ha hecho en municipios vecinos, y también no es nuestra intención de financiar al municipio. Esa fue a grandes rasgos nuestra propuesta. Y también tratando de un poco también suavizar lo que finalmente se aprobó, porque esto lo que se aprobó termina pegándole directamente al vecino, al comerciante, al pequeño emprendimiento, y fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con gastronomía y cabañas, que son también lo relacionado con el turismo. Eso nos llama poderosamente la atención porque es el segundo aumento importante que reciben, y teniendo en cuenta que vienen también de una etapa donde no les fue del todo bien, porque venimos de una inundación del año pasado y este año tampoco pinta como el mejor. Una de las cuestiones bueno, que sale a la luz, el intendente decía que este es el presupuesto de él y que el anterior no era de él porque se había presentado en el mes de octubre, y lo otro, que en una nota que leía hace unos días atrás se lo decía a Estefanía Correa, el contador Vázquez, que en términos porcentuales son altos, pero que en términos nominales, cuando vaya a pagar el vecino, no va a ser tal. Digo, ¿se puede trasladar en números? ¿Se podría decir en números y obviamente trasladar porcentajes y obviamente cuándo va a estar pagando sobre cada uno de los tributos que tiene el vecino a partir del mes de enero? Sí, Leo, mirá, obviamente que cuando uno va a la letra fría de la fiscal impositiva se va a encontrar con números que, por ejemplo, por metro lineal por darte un ejemplo, por metro lineal de recolección de residuos domiciliarios, antes una persona que tiene edificado un inmueble pagaba 2,18 y ahora va a pagar 5,80, o sea, tiene un aumento del 150%. Obviamente cuando ves esos números son menores, pero cuando uno hace la multiplicación por los metros lineales de frente, es una suma considerable. Nosotros en el Centro de Comercio, en la reunión que tuvimos hace unos días, vimos la preocupación del comerciante, porque no es una sola tasa la que le aumenta al comerciante. Más, con respecto a la recolección de residuos, esta nueva fiscal impositiva crea
un apartado que antes no estaba, que era antes teníamos edificado y baldío. ¿Cómo es residuos especiales? ¿Hay una? Sí, esa es la residuo especial, es la tasa que en teoría se habilitó a cobrar, es una tasa importantísima, pero para poder cobrar los residuos especiales, digamos, teníamos que tener el GIRSU en condiciones que no lo tenemos. Eso fue una propuesta dentro del desarrollo GIRSU. Ustedes pidieron informe en su momento. Exactamente. Y en este caso es para el comerciante. Pero el comerciante acá a nivel local, la tasa de recolección de los residuos domiciliarios que se le cobra en relación a los metros de frente lo han creado ahora y tiene un 250% de aumento, que no es un dato menor. Porque si al comerciante empezamos a sumar el ABL, el agua, que tiene valores increíbles en cuanto al aumento. Nosotros, como decía Héctor, trabajamos algunos puntos donde también... ¿Cómo se mide, por ejemplo, aquel que tiene medidor y el que no tiene medidor? Bueno, nosotros en el proyecto nuestro, un poco siguiendo lo que se viene, lo que estaba en la fiscal dispositiva de años atrás, también planteamos para el que está medido y el que no está medido, hicimos la discriminación. El que está medido y el que no está medido, hicimos la discriminación entre la persona, la familia, el comerciante y la industria o la empresa que usa el agua como insumo. En esas categorías nosotros fuimos de un 50 a un 60 a un 80 para el que usa el agua con insumo. Bueno, por eso te digo que nosotros el trabajo que hicimos no fue un trabajo agarrado de los pelos, como se hacía años atrás, aquellos que votaban en contra la fiscal impositiva y el presupuesto en otra época, simplemente levantaban la mano para votar en contra y no había un trabajo. Nosotros hicimos un trabajo y creo que es razonable un aumento dentro de los parámetros normales. Lo que acá ha habido es un aumento desmesurado y cuando uno también ve el ABL, hay un dato que no es menor. Por más que digan que han segmentado, la persona de Ramallo que viva en el lugar más retirado del casco urbano, o sea, más limitado en cuanto a los servicios, que tenga la menor iluminación, va a pagar un aumento del 80% del ABL. Lo que también es preocupante, digamos. El otro día, con muy buen tino, Roxy Marconi decía, no entiendo, porque la tarifa es tan alta en el ABL, por ejemplo, yo digo el 80% que va a pagar un vecino, y la persona que tiene más de 500 hectáreas de campo en Ramallo va a sufrir un aumento del 60% en la red vial. O sea, muchas veces hay que tratar de mantener una equidad. Si al vecino que realmente menos tiene, vos le incrementás en el ABL un 80% y de manera compulsiva, porque eso se recauda con los convenios que tiene la municipalidad, tanto con EDEN como Cospral, que también hay una cosa que aclarar, ahí lo que se retiene es el ABL, no es el alumbrado. Y tenés otros sectores, dicho en este caso por Roxy, que aquellas personas que tienen más de 500 hectáreas solamente sufren un aumento del 60%, empiezan a existir disparidades.